Les comento que generalmente esto está estructurado para más tiempo, bueno, como las demás materias, así que lo que vamos a hacer es tratar de simplificar un poquito todo. Entonces, como son materias más, ya más de investigación y más teóricas, eh, vamos a hacer dos cosas por semana. Les voy a lanzar preguntas, es una parte, y la otra les voy a lanzar una tarea. Nada más no va a haber foro y tampoco examen. ¿Ya? Pero lo único que les digo es que la condicionante va a ser de que cuando escriban principalmente digamos, el ensayo que les pida, van a poner fuentes, por favor. O sea, ya no va a ser solo bibliografía, van a poner ya fuentes por los párrafos que estén citando, ¿ya? Porque les comento que en los últimos trabajos que he revisado, habían dos tipos de letra, o sea, ni parece que el Word se desconfigura en dos páginas. Entonces, eso ya hace pensar otras cosas, ¿no ven? Entonces, habían datos que no tenían sus fuentes. Entonces, ahora sí vamos a hacer ya documentos científicos, sus ensayos. Les voy a poner números de páginas, ya los ensayos, porque han exagerado, algunos me han presentado 2 páginas. Cuando no pongo número de páginas ya no le meten el empeño. Entonces, como es el último módulo y ya estamos, digamos, casi al final del doctorado, la verdad voy a ser un poco más exigente en la presentación de los ensayos. Las preguntas, ustedes pueden ver con tal de poner fuente en las preguntas, yo voy a estar tranquilo, pero pongan fuentes, por favor. Digan de dónde han sacado las respuestas. ¿Ya? Y les va a ayudar un poco a profundizar lo que estamos viendo, porque los tiempos son cortos, son 2 materias que están en una, y es un poquito más complicado, pero vamos a hacer fácil, por eso les voy a dar, digamos, un poquito así a nivel general las explicaciones. Le vamos a meter una semana digo, sí, esta semana va a ser salud ocupacional, la siguiente semana va a ser salud ambiental, y las últimas 2 semanas va a ser cambio climático. Ahora van a decir, ¿por qué? Porque realmente les comento que el cambio climático es lo que más está generando recursos. Ya les comento así ya con la experiencia propia, que estoy yendo a diferentes, me llaman a diferentes instituciones para ver temas de cambio climático, y les comento que me dicen que no hay recursos, me dicen no hay plata. ¿Ya? Entonces, como no hay recursos, todos quieren aparecer con proyectos tradicionales para el tema de recursos y no se los acepta. Entonces, les comentaba que anteriormente, ya no voy a decir con quiénes, tuvimos una reunión para el tema de mercurio. Y ¿saben qué? Casi me desmayo cuando estos compañeros que fueron a la reunión eran del área de salud. En vez de pedir proyectos en mercurio, pidieron clases de toxicología. Entonces, esto ya es grave. ¿Por qué? Porque no estamos viendo qué vamos a hacer con temas de salud de fondo. Ahora, el tema de mercurio es un tema de salud ambiental. Entonces, aquí ha habido un problema que, además del cambio climático, a ver, aquí sí vamos a poner una línea para introducir a todas estas materias, estas 2 materias, una línea bien clara. Lo que es contaminación ambiental y daños en salud se llama salud ambiental, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Por eso les digo, solo les voy a mostrar cosas más generales, no voy a profundizar por el tiempo, ¿ya? Pero todo lo que tenga que ver con adaptación y mitigación al cambio climático, que vamos a ver también qué es, voy a tratar de profundizar por eso 2 semanas el tema del cambio climático, eh, tiene que ver con financiamientos. Entonces, cuando yo digo contaminación ambiental es salud ambiental, entonces ahí me dan plata solo para mercurio. Ahorita la moda en el mundo es luchar contra el mercurio. Entonces, si yo digo, por ejemplo, hay contaminación minera y hay plomo en la trucha, que hay plomo en la trucha, eh, hay harto plomo, entonces necesito plata de la cooperación internacional, ellos no me van a dar dinero. ¿Por qué? Porque generalmente no hay líneas en contaminación ambiental, ¿sí?
No hay esos lineamientos en contaminación ambiental, solo en mercurio. Ahora, si yo digo, por ejemplo, el dengue está subiendo a las alturas, necesito investigar más al dengue, al bicho del dengue, porque ahora está a 2.500 metros, está no a 2.800, hasta 3.000 se ha encontrado. Eso ya es preocupante porque estamos hablando de vectores y el vector no está sufriendo una modificación, posiblemente se está adaptando. Entonces, este bicho me está generando una enfermedad. Entonces, uno analiza y dice, ¿y de dónde diablos está saliendo este bicho? ¿Por qué este bicho está empezando a trepar? Entonces, posiblemente sea una adaptación al cambio climático. Entonces, ahorita, en muchos casos se puede decir que es que los vectores se están adaptando al cambio climático, ¿ya? Y están mejorando, cosa que no está pasando con las especies grandes de animales. Entonces, lo que está sucediendo es que aquí los vectores son más preocupantes porque tienen una adaptación rápida a los diferentes temas del clima. Entonces, a eso sí yo le puedo llamar cambio climático. Resulta que han aumentado las EDAs en algunos departamentos. Entonces, ¿puedo relacionarlos a qué? A la falta de agua. Entonces, ¿por qué hay falta de agua? Posiblemente por cambio climático. Las iras se han incrementado en algunas regiones. ¿Por qué? Si me hablan de chaqueo, no les van a dar plata para chaqueo, digamos, para ver las iras. Pero ahora, si puedo identificar que el chaqueo está generando muchos gases de efecto invernadero, que vamos a ver después, eso también se va a reflejar en cambio climático. Entonces, lo que yo visibilice, principalmente la salud está visibilizada como adaptación al cambio climático, yo puedo generar recursos. Si estoy hablando actualmente ahorita de contaminación como tal, de que una fábrica está contaminando el aire, con, por ejemplo, Cementos Viacha, no sé qué se llama ahora Cementos Viacha, está contaminando Viacha y la gente tiene iras, no es cambio climático, eso es contaminación del lugar, entonces se puede pedir medidas a Cementos Viacha. Lo que pasa es que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque tienen que empezar a diferenciar qué es el tema ambiental como tal y el tema de cambio climático, porque muchas veces me confunden. Les cuento que en la unidad también que ve cambio climático en salud, hace tiempo, discutimos estos temas y confundían cambio climático y pensaban que la salud ambiental estaba relacionada con el cambio climático. Ahora, sí hay relación desde el punto de vista que yo enfoque. Entonces, tengo que ver el origen del problema de salud. Ya les he dicho, si el origen tiene relación con un cambio climático, está bien. Pero si el origen ahorita de unas eras es porque hay un botadero y que la gente bota la basura indiscriminadamente, eso no es cambio climático. Entonces, esas diferencias tienen que empezar a tener al final del módulo. Entonces, eso quisiera que se empiece a manejar. Ahora, ¿por qué le estoy hablando? ¿Por qué estoy hablando más de salud ambiental y de cambio climático? Porque es lo que más, donde más se puede incidir. Porque hay un tema que se llama salud ocupacional. Me van a decir que hay un instituto de salud ocupacional en Bolivia. Sí, en el Ministerio de Salud. Pero el problema es que, ¿saben qué? La macana es que el Ministerio de Trabajo lleva las negociaciones. El Ministerio de Trabajo acepta qué es enfermedad laboral. En muchos casos, les cuento que no se considera al sector de salud. Entonces, aquí viene un problema serio, porque el tema de salud ocupacional es demasiado fuerte. Actualmente, a ver, si tienen un pariente alcohólico, está afectando el tema de la oficina. Lo más grave es que uno va a una caja y la caja le dice, no cubrimos alcoholismo. Número dos, hay enfermedades mentales y con el COVID se han profundizado a nivel mundial. Eso ya no creo que lleguemos, no sé si vamos a llegar. A nivel mundial ya se toma la enfermedad mental como enfermedad ocupacional. Entonces, la enfermedad mental, incluso el COVID, la oficina tiene que hacerse cargo. Entonces, en Bolivia no han aceptado. Entonces, para Bolivia no existen las enfermedades mentales. Entonces, nosotros estamos diseñados lamentablemente a tener un horario de entrada, pero no tener un horario de salida. Entonces, aquí se viene más el debate, porque cuando ha habido COVID, uno iba a un hospital y la probabilidad de que la mayor parte de las personas que atendían los casos de COVID estaban con COVID y nadie les daba, digamos, el respiro.
Y el problema es que por más que estén con COVID, trabajaban, pues sobretrabajaban en horarios. Entonces, además de la enfermedad, han empezado a generar problemas de burnout o un estrés demasiado fuerte, aparte del miedo, o sea, ¿saben qué? Y eso no se trata en Bolivia, ¿no? O sea, ahora sí se trata, en algún caso es marginal. O sea, no es algo que uno diga, wow, Bolivia está trabajando mucho en enfermedades mentales. Hay, ¿saben qué? Miren, ya estamos entrando a la salud, a la salud ocupacional. Les comento que ha habido una época donde los ministros y viceministros no podían apagar su celular en ningún momento. Entonces las llamadas llegaban 3, 4 de la mañana, 11 de la noche, a cualquier hora. Y el problema es que esa gente ha empezado a tener estrés, pero demasiado estrés. Y lo que ha pasado después es que estas personas han empezado a generar enfermedades, han empezado a tener diferentes tipos de enfermedades. Y lo complicado es que ya en temas fuertes, incluso han empezado a profundizar las enfermedades que tenían, ya han empezado a mostrar más casos. Y han aparecido varios ministros con enfermedades muy fuertes, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho, lo que ha hecho esa vez el presidente es llevarlos a los médicos cubanos y los controlaba con los médicos cubanos y les han detectado varias enfermedades. Entonces, muchos han salido de servicio. ¿Por qué? Porque decía, nadie puede renunciar a menos que esté mal. Entonces, muchos han caído porque estaban mal y mal, muy mal de salud. Entonces, no se ha considerado que el trabajar era un problema que no se podía considerar esto como, como un problema de trabajo. Y hasta el día de hoy no se considera el tema laboral como un tema que me genera enfermedades. Entonces hay muchas cosas, hay muchas enfermedades que se generan que el seguro no cubre, ¿no ve? Necesito un psicólogo ahorita o un psiquiatra, difícilmente el seguro me va a cubrir, ¿no ve? Entonces, ¿qué empleador va a decir que su empleado tiene enfermedades mentales? Ninguno. Entonces aquí la cosa se complejiza. ¿Por qué? Porque no tenemos este respaldo, digamos, mm, ¿qué se llama? Este respaldo de las instituciones donde se trabaja. Entonces, nosotros vamos a chequear un cachito, un ratito. No, un ratito. Ahorita vamos a ver las presentaciones. 2 segunditos. Entonces ya saben que van a hacer preguntas y van a hacer ensayos mientras tanto. Sí, un ratito. Seleccionar. Un segundito, estoy perdiendo mi presentación. Ya, ya la encontré. No vamos a profundizar mucho, justamente porque les digo el tema del tiempo. El tema del tiempo es corto. Un cachito, ya, ahora sí. Entonces, ¿saben qué? Aquí viene un tema eh, ya grande. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya ha compartido enfermedades, ya siempre se habla de muchas enfermedades eh, y la OIT determina qué enfermedades son laborales.
¿ya? Entonces, cuando determina que estas enfermedades son laborales, las pone en su lista y los países se reúnen y aceptan tratar esta enfermedad como enfermedad laboral, ¿ya? Lamentablemente les digo que hay un divorcio y no es solo el sector, no es un sector, yo les mentiría. O sea, hay un divorcio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. ¿Coordinan algunas cosas? Sí, me van a decir que coordinan, pero el tema es que muchas decisiones son directamente del Ministerio de Trabajo. El tema ambiental, hay un divorcio, pero más grande entre salud y medio ambiente, en temas de agua. eh, yo no sé si les he comentado de que ha salido el tema de pesticidas. Resulta de que salió una decisión del Perú de que los pesticidas sigan entrando al país, a la CAN, y Bolivia peleó para que los pesticidas sigan entrando, y el problema es que eran los pesticidas contaminantes, eran los más contaminantes tanto, y eran dañinos al medio ambiente, y eran dañinos para la salud. Entonces, les comento que no se consideró la opinión del Ministerio de Salud. Lo que se hizo es ir al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente se negó y lo más grave es que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras hizo aprobar la decisión sin consentimiento. Entonces son las cosas que les muestro como ejemplos de que no hay coordinación en muchos temas, ¿no? Entonces, aquí viene un tema que es el ambiente del trabajo. Voy a entrar de lo facilito, me voy a complicar un poco, pero no voy a llegar a lo más difícil. Como les he dicho, hoy día es salud ocupacional, la siguiente clase va a ser ambiental y la última clase va a ser cambio climático. O las últimas dos clases van a ser vulnerabilidad a cambio climático, que tiene más componentes teóricos más complicados. Entonces, por eso voy a ir por darle más tiempo al tema de cambio climático. ¿Sí? El ambiente de trabajo es un conjunto de condiciones que van a rodear siempre a la persona y me van a afectar de manera directa o indirecta. Y me están afectando directa o indirectamente y me van a generar externalidades, les decimos. Una externalidad es algo bueno o malo que me van a generar, ¿ya? El tema es, primero que desde la vista, si hay mucho papel, me va a generar algo. El otro tema es el tema ergonómico, que quiere decir que estar mucho tiempo, por ejemplo, en la computadora, nosotros generalmente no tenemos esos descansadores de muñeca y todo eso, nos va a generar problemas hasta de la espalda porque estamos sentados mucho tiempo. O sea, son varias cosas que nos puede generar el trabajo. Entonces, las instituciones que son, digamos, responsables con sus trabajadores hacen estos estudios, les podrían decir un par, unos 3 o 4, que se anticipan a las malas condiciones del ambiente de trabajo. Entonces, un ejemplo era que hace años San Cristóbal, la empresa minera, sabía exactamente a qué enfermedades estaban expuestos sus trabajadores y mejoraban las condiciones para que esas enfermedades no lleguen rápidamente. Otro tema es que la caja me gustó lo que hizo la caja privada y qué es lo que todos deberíamos hacer. La caja bancaria hizo un estudio de cuáles eran las enfermedades comunes laborales en Bolivia, cuáles eran las que más se presentaban y principalmente en sus asegurados. Y les comento que empezaron a tomar medidas de prevención y el tema de ese tipo de enfermedades empezó a caer. Entonces, es bien interesante cómo se maneja la temática, porque al bajar las enfermedades, al caer todo ese tipo de enfermedades, la caja bancaria ahorra más plata. El tema es que nosotros no estamos haciendo prevención porque no decimos, por ejemplo, el funcionario público qué enfermedades comunes tiene. O sea, en muchos casos van a ser mentales, ¿ya? El estrés, el no ver a los hijos, o sea, ya son temas bien fuertes que nosotros no sabemos cómo lidiar para que estas enfermedades empiecen a disminuir. Entonces, lo interesante es conocer cómo se está desenvolviendo la fuente de trabajo y conocer el ambiente laboral. Entonces, el trabajo es fuente de salud. Las personas logramos acceder a una serie de beneficios para mantener un buen estado de salud. Entonces, me va a generar salarios, me va a dar actividad física y mental, contacto social,
desarrollo de una actividad con sentido, producción de bienes y servicios para el bienestar de otros. Entonces, eso es lo que me genera, digamos, el trabajo en temas positivos. Lo bueno es que uno recibe un sueldo. Ahora los consultores se estresan porque pueden recibir un sueldo bueno en un mes y después no. Además, ¿saben qué? Con la nueva ley de pensiones, ya pues es grave para el consultor. Porque saben que aparte de facturar, el consultor tiene el gran problema de pagar a AFP. Y el tema de pagar AFP es 14.47%. Entonces, lo estresa, ¿ya? Entonces, el trabajo puede causar también daños a la salud. ¿Por qué? Hay factores materiales, riesgo intrínseco de materiales, maquinarias y herramientas, que eso es medio obvio porque si estoy expuesto a una máquina, me puedo lastimar, ¿sí? Entonces, hay trabajos de por sí que me generan riesgo. Las herramientas, por ejemplo, un albañil tiene riesgo de meterse un martillazo y lastimarse la mano, ¿ya? Una mala manipulación me puede generar problemas. Aquí hay un tema central al que tendremos que empezar a ver. Existe ahorita casi una obligatoriedad de tener el riesgo por trabajo, por accidentes de trabajo. Entonces, lo que está pasando generalmente es que este riesgo no está absorbido necesariamente por las instituciones, ya que ustedes van a chequear que, por ejemplo, en trabajos manuales, a los trabajadores no les gusta usar guantes. Entonces, a eso se sanciona. Ustedes van a chequear 50,000 empresas, así de donde están los obreros trabajando, que no utilizan guantes, que no les gusta utilizar el casco. Y en muchos casos van a ver que están soldando sin la máscara soldadora, por ejemplo. Entonces, eso me genera un riesgo intrínseco. Entonces, pueden ser materiales muy pesados que tenga que cargar. Por ejemplo, creen que no están a la larga con problemas de columna los que están cargando la harina. Les comento que estaba saliendo un decreto supremo para disminuir el peso de la harina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cargar un quintal, por ejemplo, son fuertes todo eso, pero a la larga saben ustedes que eso va a afectar, ¿no ve? Superficies cortantes o irregulares, la complejidad de las máquinas, hay máquinas tremendamente peligrosas. ¿Saben qué? Al Ministerio de Trabajo iba gente y decía, ¿y qué tengo que hacer por estos 3 dedos que he perdido? Entonces, ya son temas de el empleador. El empleador debería tomar medidas para evitar estos riesgos, para que de alguna manera no haya este tema de accidentes laborales, ¿sí? Por así decirlo, ¿ya? Hay maquinarias que tienen un manejo bien difícil, hay características específicas de las máquinas, la energía que se utiliza, los pisos húmedos. Eh, cuando, cuando vayan a alguna institución, chequen a qué riesgos están expuestos los trabajadores y se van a asustar, se van a asustar. En muchas instituciones la macana es que, ¿cómo les digo? La macana es que el Ministerio de Trabajo en muchas instituciones no tiene su área de investigadores que sea bien, o sea, no van a muchas instituciones, van a las más grandes, a las que posiblemente les puedo pescar más cosas, pero no hacen una inspección real. Entonces, muchas veces dicen que es por muestreo, pero van a 1, 2 empresas por día. Y el problema es que eso no abastece. Lo siguiente es que las multas no son tan significativas a los empleadores, ¿sí? Entonces, y esto también, este se engancha porque he visto que es bien complicado. Y bueno, eh, el tema normativo debe ser súper sancionado. ¿Por qué? Porque estoy hablando del riesgo del trabajador. Ahora, si el trabajador no cumple con las medidas, también pues, hay que meter una multa al trabajador. Y ustedes tienen que chequear esos temas, ¿sí? Porque desde aquí parte.
O sea, para mí como caja me conviene que todos ellos cumplan con las normas. ¿Saben qué? Debemos ser en cierto momento como los seguros. Por ejemplo, ayer había un accidente y han dicho que el camión ha pasado la luz roja. ¿Se paga el SOAT o no se paga? ¿Saben qué? De entrada el seguro va a decir, ha pasado luz roja. Entonces, irresponsabilidad del chofer. Entonces, el seguro va a pelearla para que no se pague el SOAT. Entonces, la macana es que muchos trabajadores van a las instituciones y puede ser uno negligencia de ellos o puede ser falta de control o falta de políticas de parte de la institución y eso nadie regula. El Ministerio de Trabajo debería estar regulando todo eso y no lo hace. Hay otros temas, como ya les decía, hay falta de equipos de protección. Ya, esta falta de equipos de protección, van a ver, no tienen cascos, no tienen guantes. Yo preguntaba en algunas empresas, che, ¿por qué no estás utilizando guantes? No, es que no me gusta, es bien difícil trabajar con guantes. Entonces, son cosas que no se pueden permitir. Hay lugares con demasiada humedad. Hay lugares que tienen alta temperatura. Si ustedes van a la planta de litio, hay un sector donde la temperatura es tan alta, pero tan alta. Entonces ahí yo tengo que tener medidas de seguridad bien fuertes, ¿no? Entonces estamos hablando del tema de limpieza, del tema de seguridad. Entonces aquí viene el tema de seguridad industrial. Ahora, un médico no puede dar el tema de seguridad industrial, ahí vienen especialistas en seguridad industrial. Pero las cajas deberían exigir esto. ¿Por qué? ¿Y por qué me meto yo como caja? Me meto porque esto me va a implicar menos gastos para mí. Va a implicar de que menos trabajadores vayan a utilizar el seguro. ¿No ve? O sea, a mí me conviene que mientras menos personas vayan, me conviene más porque voy a ahorrar más. El problema es que no tenemos esto. Ahora, sabemos que el Ministerio de Salud no está con medidas preventivas fuertes. Entonces, las cajas deberían generar sus propias medidas con sus afiliados y decir, necesitamos que esta empresa me muestre esto, porque saben que el Ministerio de Trabajo al final pide 3, 4 cosas locas y se acabó. Entonces, las cajas deberían ser mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque ahí se les genera un ahorro fuerte. Después hay lugares con la ventilación que son complicadas. También otro ejemplo es la planta de litio, donde hay lugares donde no se puede respirar. Entonces, ahí también tengo que tener equipos de protección. La composición del aire y los locales mal iluminados, porque hay lugares, hay empresas que trabajan con poca luz. Ustedes pueden ver estas empresas textileras, por ejemplo, no todas, pero en muchos casos trabajan con poca iluminación. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Primero, están sujetos a accidentes y segundo, van a quedar ciegos. Entonces, el tema de ceguera se acelera. Entonces, si se dan cuenta, este es un mundo que sabemos que está ahí. Todos, incluso nosotros estamos trabajando. Pero ¿se han dado cuenta en qué condiciones laborales ustedes están trabajando? Entonces, chequen, o sea, son pocos los que pueden decir, yo trabajo en un lugar donde mi asiento es bárbaro, no me duele la espalda, si quiero refresquito, me dan refresquito, porque ¿saben qué? En muchos casos se paga por horas asiento y no por productividad. Y eso es complicado. Ahí viene el sedentarismo y todo eso. Entonces, ustedes ya conocen estos temas. ¿El trabajo puede agravar los problemas de salud? Sí. Las enfermedades preexistentes, muchas enfermedades son causadas por más de un agente directo. Por ejemplo, la hipertensión. Entonces, se le mete cigarrillo y ustedes saben que me va a incrementar el tema de hipertensión. El exceso de colesterol. ¿Qué pasa en las oficinas de verdad? Hay muchas oficinas. El estrés no necesariamente es porque quieren. Primero desayunan, el estrés les hace comer a las 10 de la mañana, comen en la tarde, comen a mediodía, comen en la tarde. Ahora uno dice, pero uno puede aguantar ya, puedo aguantar no comer. Pero el problema es que ya como generalmente y en la actualidad hombre y mujer trabajan, generalmente nadie cocina. Entonces, lo que pasa es que estas personas van a comprar comida de la calle y no hay muchas medidas, digamos, que cuiden el colesterol. Me llene de carbohidratos para que me llene.
y eso ustedes saben, la comida generalmente es llena de carbohidratos y eso me genera colesterol, me puede generar diabetes. Entonces, si ustedes chequean, me pasa esto y lo otro es que como es horas asiento, me va a generar sedentarismo, ¿no ve? Todo esto se puede volver más grave, ¿por qué? Porque tengo turnos en la noche, mi jornada no es de 8 horas, es de 12, y hay excesos de calor o de frío. Entonces, este es un ejemplo de enfermedades preexistentes que ya se van agravando por el mismo trabajo. Entonces, ¿en qué momento yo le digo al trabajador que demande una empresa por las condiciones? ¿Sí? ¿En qué momento hay denuncias por las condiciones? A ver, métanle una denuncia por las condiciones de trabajo al... A ver, métanle una denuncia por las condiciones de trabajo al ministerio, a cualquier ministerio. Ustedes van a ir perdiendo, ¿no ve? Entonces, hay muchos jefes que ya son locos y que dicen, te quedas. ¿Saben qué? Grave es. O sea, la lógica es grave ahorita. Ya, ¿sabes qué? Eres chango, tienes que meterle más tiempo porque yo he aprendido así, ¿no? Esas son las cosas típicas que nos dan. Dolores de cabeza, ¿por qué se agravan por temas, lugares que están mal ventilados, hay poca luz, los ojos están cansadísimos, hay fatiga muscular y nadie hace nada para que esta situación no empeore. Generalmente la situación empeora y empeora y empeora, ¿sí? Entonces den una chequeada a estos temas. Se estima que si se permanece en un lugar entre 8 y 9 horas diarias, de 5 a 6 días a la semana y durante el periodo de vida laboral, el periodo de vida laboral activa representan 40 años. ¿Saben qué? Es mucha masacre y yo he peleado por este tema en varios lugares. No, ¿saben qué? Hay jefes deschavetados. Y ustedes si son jefes, traten de no arruinar la vida de los trabajadores. Quédate. ¿Por qué tú te estás yendo a las 6:30 si todos marcamos a las 8? Son las cosas que ustedes ya conocen. O sea, es lo tradicional que sucede acá. Las condiciones de ambiente físico y social en que se realiza el trabajo van a tener un impacto, pues, obvio en salud. Estamos tanto tiempo en las fuentes laborales que sí nos va a afectar. Vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Entonces, ahora, aquí viene, digamos, algo para la reflexión. La hipertensión se está incrementando por las condiciones laborales, por la comida. O sea, al final ustedes saben que la hipertensión se incrementa por algo, pero no hay una causa así súper estudiada de por qué se genera la hipertensión. Ya ha salido también a la palestra el tema de que posiblemente la hipertensión se esté incrementando por el cambio climático. Ahora, como yo no sé una causa real de la hipertensión, trato de evitarla. Entonces, ¿cómo evito la hipertensión? Si estoy mucho tiempo en el trabajo. Lo interesante es que sería que digan, trabajas 8 o 9 horas. No, lo mínimo es 12, ¿no ve? Entonces, eso es lo complicado. La salud ocupacional, según la OMS, es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y control de accidentes y enfermedades y eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Esto es lo que dice la OMS. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la OMS también trabaja con la OIM. Entonces, hay varias cosas que saca la OIM consultando a la OMS. La OIT, perdón. La OIT consulta a la OMS. Entonces, la OMS también empieza a decir cuáles son las enfermedades ocupacionales. Nuevamente, la salud mental no está considerada en Bolivia como enfermedad mental y eso es preocupante, pero con ganas. ¿Sí? Entonces, si ustedes chequean, la cosa se va complicando. Otra cosa es que procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. Dice bienestar
mental, social, físico, ¿no ve? Entonces, estamos haciendo algo nosotros. Por eso les he dicho que no le estoy metiendo mucha profundidad en este módulo a estos temas, porque se tendría que tomar medidas un poco más fuertes. ¿Para qué? Para que el personal a nivel general no esté pues en condiciones tan malas. Y ¿saben qué? Incluso hacen, el mismo trabajo hace que uno tenga que escoger entre la familia y el trabajo. Entonces, ¿quién me ponen en conflicto al tema de la familia y el trabajo? Entonces, desde ahí ya está un poco mal la temática. Hay muchos que dicen, tengo hijito, tengo que verlo, pero yo, y hay gente que dice, no, pero no me interesa, yo mis hijos los dejo. Entonces, bien complicada la historia. Busca habilitar a los trabajadores para que lleven vida social, vidas social y económicamente productivas y que contribuyan al desarrollo, ¿no?, sostenible. Permite enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. Entonces, como les digo, si se hace una encuesta, muy pocas personas, muy pocas personas están felices por el ambiente laboral, por el tema laboral. Se nos ha mal acostumbrado, o la mayor parte de las personas en el país, y esto es con encuestas, cree que el látigo, o sea, que el autolatigarse es un medio de realización. O sea, he trabajado 15 horas y he logrado este papelito. ¿Saben qué? Es un tema también que ya está entrando al tema mental, porque la gente se autoflagela, se masacra, porque piensa que el éxito está en función a más horas de trabajo. Y en muchos casos, ¿saben qué? Si ustedes empiezan a ver, quiero este informe, esto, y al final no usan. Entonces, ya son exageraciones en el tema laboral y la autorrealización muchas veces va por eso, para muchas personas. Yo trabajo 15 horas, es grave. Y si ustedes comparan otros países, les doy un ejemplo, Francia, trabajan hasta 5 de la tarde y a 5 de la tarde los botan y dicen, fuera, no los quiero ver aquí. ¿Por qué? Si no has cumplido tu trabajo en las horas determinadas, pues no eres eficiente. Número uno. Número dos, no te voy a pagar horas extras, así que fuera. Entonces lo sacan. Lo siguiente es que en varios países, principalmente europeos, hasta en varias instituciones americanas, dicen, te toca vacación fuera, te toca vacación, pero fuera, no me interesa vacación. Mientras que nosotros tenemos la lógica de que si voy a pedir vacaciones me van a despedir. Y ustedes saben qué pasa eso. Los jefes, a ver, dicen vacaciones, no, ni en sueños. ¿Por qué se dan las vacaciones? Porque sí, pues es necesario descansar. ¿Qué relaciones, qué disciplinas se relacionan con el tema de salud ocupacional? La medicina del trabajo, la higiene y seguridad, la sociología, la antropología, la ergonomía, la psicología, el derecho, la epidemiología, la enfermería y la economía. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a comprender al hombre en sentido genérico, en el trabajo, en situación de trabajo, ¿no ve? Entonces yo tendría que ver todos estos aspectos para el tema laboral. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la salud ocupacional? El comité de la OIT y la OIM han definido esto. Este es el objetivo de la salud ocupacional: promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño causado por la salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de los agentes perjudiciales a la salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, y en suma adaptar el trabajo al hombre y el hombre al trabajo. ¿Sí? O sea, es interesante. Se busca esto con el tema de la salud ocupacional. ¿Estamos haciendo esto? Lamentablemente no. ¿Saben qué? Si ustedes chequean, voy a decir algo feo, me van a querer linchar muchos. Eh, cuando se propone ministros,
¿cuáles creen que son los ministerios que menos perfil profesional buscan? Ministerio de Trabajo. Sí, sí, cualquiera puede entrar al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Se lo considera fácil y se lo considera un ministerio de conflictos. No se lo considera un ministerio que defienda realmente al trabajador. Entonces están metidos en conflictos, están viendo las denuncias del trabajador a las empresas, pero no están considerando a ciencia cierta estos problemas, ¿ya? Y el tema de la institución INSO es chiquito en el Ministerio de Salud. Entonces, el peso que puede tener o el impacto que puede tener es complicado. ¿Por qué? Porque también tiene que coordinar con el Ministerio de Trabajo. Y ahorita hay una lógica está bien, digamos, que no haya feriados. Dicen menos feriados, más horas trabajadas. Entonces, el sector público es rudo. ¿Por qué? Porque no paga horas extra, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado de hacer, hay una lógica interesante en las empresas públicas, porque se ha dicho, las empresas públicas entran a la Ley General del Trabajo. Ya, bien, difícil votarlos. Número dos, estas empresas públicas van a tener el sistema de salud que escojan, o sea, está con buenas condiciones, mucho mejores que las de cualquier ministerio, porque ningún ministerio tiene el tema de la ley laboral, ¿no? De la Ley General del Trabajo, ¿ya? Me pone condiciones, todo eso, pero no estoy tomando medidas más profundas en cuestiones de salud. Entonces, ya hemos dicho, se ha sacado una ley, se ha dicho de que el alcoholismo es muy fuerte en Bolivia, es una de las enfermedades más fuertes que existe en el país, porque ya es una enfermedad, pero ¿qué hemos hecho en las oficinas? Hemos hecho algo. ¿Saben qué? La ley me dice incluso trabajo comunitario, pero ¿hay más? ¿Alguien me está diciendo que me está enseñando a no tomar? ¿Alguien está evitando que yo tome? ¿Hay algún lugar que donde el empleador me diga, che, te vas a rehabilitar 2 meses y vuelves? No hay eso, ¿no ve? Yo sé ahorita que el problema de alcoholismo es bien generalizado, pero no estamos tomando medidas. O sea, hemos vuelto, como en muchas cosas, hemos vuelto a decir que una ley va a ser la solución. Yo les digo, y voy también a la ley de la violencia contra la mujer, está bien, ya, el que quiera pegar a una mujer que tenga miedo, pero creen que la ley es todo. O sea, si el tema de la violencia de la mujer también parte por los papás tienen una lógica que van a dar a los hijos. Entonces, voy a sancionar al hijo o voy a capacitar, o sea, tengo que hacer más cosas, ¿no? Entonces, ahorita hay cosas medio ilógicas. Yo quiero que el trabajador sea productivo, pero que viva en el trabajo y me vale, pues si tiene familia. En cierto momento han dicho, un ministro tiene que ser soltero. Aunque no crean, han dicho eso. Y eso es grave. Entonces ahora vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, el tema de incidente en el trabajo es un evento repentino que no genera una lesión mayor, pero con la posibilidad de haber sido un accidente. Es casi un accidente, un incidente. Un resbalón es un incidente, donde no me he lastimado mucho, ¿ya? Ese es un incidente. Es un golpecito, algo que ha pasado. Es casi un accidente. ¿Por qué? Porque el accidente es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Entonces ya saben la diferencia. La diferencia es que si me golpeo, me he lastimado un poquito, es incidente, pero si ya es algo grave, me he roto un brazo, eso ya es un accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, estas cosas también tengo que empezar a diferenciar. Y la enfermedad laboral ya es un estado patológico que viene de la consecuencia de la clase de trabajo que uno realiza o el medio donde trabaja. Su relación debe ser comprobada. ¿Saben qué? Ustedes saben que
enfermedades laborales existen en el sector de salud. ¿Qué medidas se toman? Nada, tiene que ir al trabajo. Entonces, estas son las complicaciones que se dan en el trabajo. El incidente es lo más, digamos, lo menos grave del accidente. El trabajo ya es complicado y les he dicho que porque no hay reglamentos que se cumplan. Por eso, en cierto momento les había dicho en otra materia que somos el país de las leyes. Tenemos 50.000 leyes y creemos que la ley va a solucionar todo, cuando las empresas no aplican esto. Ahora, lo más interesante es que en muchos casos trato de castigar a las empresas y el sector público no cumple las condiciones, ¿no? Entonces, por eso la ley general del trabajo, digamos, de alguna manera me cuida, pero el estatuto del funcionario público no me cuida. Incluso me votan. Ahora, imagínense que ustedes, bueno, muchos de ustedes deben ser consultores. A ver, inférmense en qué parte de la norma dice que un consultor tiene derecho a enfermarse. ¿Qué ha pasado con los que les ha dado COVID? ¿Saben qué? En muchos casos decían, ay, qué pena, le ha dado COVID, métele meterle permiso sin goce de haberes. No se les ha pagado en muchos casos a los consultores. Igual nomás tiene que facturar. No, grave, ha sido terrible. Y la enfermedad laboral, pues ustedes saben que son varias enfermedades laborales las que están sucediendo. ¿Ya? Entonces, un accidente de trabajo puede ser repentino, ocurre de un momento a otro. Puede tener una causa directa del trabajo. O sea, yo estaba martillando y me ha dado en la mano. Una ocasión, cuando el accidente ocurre durante una actividad no habitual, ni se relaciona con el trabajo. He hecho alguna macana. Y la lesión. Esas son las características más o menos de un accidente de trabajo. ¿Sí? Bonito, facilito, sin complicaciones. Ya, ¿y qué está pasando ahora con el tema de enfermedad laboral? ¿Qué es una enfermedad laboral? ¿Ya? ¿Saben qué? No me acuerdo. Tenía la lista de enfermedades laborales, pero sería ilógico darles la lista. ¿Por qué? Porque hay lista de enfermedades laborales, pero increíble. Hay cada cierto tiempo la OIM con la OIT se reúnen y sacan la actualización de las listas de enfermedades laborales. He encontrado enfermedades que, bueno, realmente no sabía que eran enfermedades. Es que la lógica muchas veces es que nosotros no nos enfermamos, no tenemos enfermedades laborales. ¿No ves? ¿Cómo te puedes enfermar vos en el trabajo? Esa es una lógica bien dura. Es nuevamente todo, es un estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que uno desempeña, en medio en el que se ha visto obligado a trabajar y que ha sido determinada como tal por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué pasa? En resumen, es algo que me ha dado en el trabajo y ¿quién determina que es una enfermedad laboral? El gobierno. Ahorita, el Ministerio de Salud determina que A es enfermedad laboral y el Ministerio de Trabajo tiene que decir sí, entonces se va a tomar esta medida para evitar esta enfermedad laboral. Y aquí viene la complicación o la pregunta al aire, no lo estoy preguntando, o es la pregunta de reflexión. ¿Quién tiene que hacer las medidas o quién tiene que tomar las medidas para evitar o para prevenir las enfermedades? ¿El Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud? Entonces, aquí viene una pregunta ya medio compleja, porque en muchos países el Ministerio de Salud da estas medidas y el Ministerio de Trabajo acata. Acá es complicado. No, en varias áreas se está tratando de trabajar, pero no hay personal, no hay presupuesto, y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo no reacciona, ¿no ven? En muchos casos. O dicen, no, ¿qué quieres? ¿Que todos pidan permiso? Incluso, ¿saben qué? Este tema del COVID ha sido bien complicado, porque al principio se les daba 15 días, ¿no ve? Para el COVID. ¿Y era por qué? Porque el bicho del COVID estaba 15 días.
en teoría. ¿Qué pasaba con los persistentes? ¿Sabe qué? En algunas empresas han tomado la decisión de que mientras salga negativo, no vuelva. En otros han dicho, a los 15 días o 16 días ya tiene que estar aquí, tenga o no tenga. Entonces, ahí el Ministerio de Salud ha reaccionado y ha dicho, sí, métanle, a los 15 días es COVID, el 16º día ya es persistente y no es contagioso. Entonces, eso no había estado tan estudiado cuando han sacado esa medida. Y después han dicho en España, y de verdad han sacado una justificación, en España ya solo les dan 5 días por el COVID, ya han empezado a dar 5 días de baja por COVID, ¿no ven? Ahorita son 5 días. Y en algunos casos dicen, tu COVID no es tan fuerte, anda a trabajar. Entonces, complicado, porque uno ya no sabe en qué momento la enfermedad laboral es considerada tema político o tema médico. Es bien complicado. He visto tantas cosas en el tema de COVID que me ha asustado. Entonces, yo tengo que definir también en el trabajo dos cosas. El tema del peligro y el tema del riesgo. El peligro es una fuente, situación o acto con potencial daño en términos de una enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. Entonces, es potencial daño ya para una lesión, una enfermedad. Entonces, yo he visto que aquí está, es bonito el ejemplo porque yo veo que hay una cáscara de plátano en el piso. Ese es el peligro. El riesgo es combinación de la probabilidad de que ocurra un o varios eventos o exposiciones de peligro y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por él o los eventos a las exposiciones. Ejemplo, una caída o riesgo de ahogo. O sea, el peligro es cuando yo veo y digo, hay una cáscara de plátano, no hay que levantar. El riesgo es cuando la gente ya está caminando y se puede caer. ¿Sí? Esas cosas también tenemos que empezar a diferenciar. Les he dicho que estoy entrando por lo facilito. Riesgo laboral es todo aquel aspecto del trabajo que tiene potencialidad de causar daño. Por eso era la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Sí? Es todo en el trabajo que me puede generar daño. También que es bien interesante cómo incluso muchos países, solo viendo a los gringos, cualquier cosa que me hagan en el trabajo, hasta me pagan, ¿ya? Aquí, qué macana, ya, denle 2 días de baja. Que el médico diga, 3 días, ya, se acabó, que vaya a la caja. Y ahí murió. Incluso les cuento que me sorprende que en muchos lugares hay riesgo de daño civil a terceros. Eso quiere decir que están viniendo a mi empresa y no he previsto que la máquina está fallando, y que puede ser un riesgo para el visitante y ¡pam! Resulta que le da al visitante. Se exige el daño civil a terceros. ¿Por qué? Porque mi empresa le causa un daño a un visitante. Entonces yo le pago una indemnización, la curación, todo eso. ¿Aquí qué es eso? Aunque no crean, algunos restaurantes tienen el riesgo, el daño civil a terceros, el seguro, y son restaurantes nomás que reciben extranjeros. No los chapicitos, los de lujo, ¿no ve? Entonces, las instituciones deberían tener este tipo de seguro también. Entonces, aquí tenés una definición de los peligros y los riesgos. Factor de riesgo, condiciones generales e infraestructura sanitaria en el lugar de trabajo. Protección climática adecuada, disposición de instalaciones sanitarias de agua potable, de comedores. Condiciones de seguridad, características de herramientas, maquinarias y equipos, seguridad del espacio de trabajo y de las instalaciones de energía. Riesgos del ambiente físico, ruidos, vibraciones, condiciones de temperatura. Riesgos de contaminación química y biológica, exposición directa de los contaminantes químicos. Carga de trabajo, esfuerzos físicos, posturas de trabajo, manipulación de carga. Organización de trabajo, forma en que se organizan los tiempos en el trabajo, funciones y ritmo. Estos son los factores de riesgo, digamos, en temas sanitarios. Este es un ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me está dando diferentes tipos de riesgos en una institución. Generalmente no tenemos esto. Se ha vuelto el albañil. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué se ha muerto el albañil? Se ha caído. No, pues él tenía que ponerse la cuerda. ¿Saben qué? Es bien arcaico cómo manejamos el tema de
seguridad industrial en Bolivia. Ahora, ustedes como médicos no van a checar esto, ¿no? En algún caso, aquí hay otros, los especialistas, los industriales van a saber qué riesgos tienen que existir. O sea, no necesitan ser médicos. Ellos van a saber qué riesgos existen en función al trabajo. En algún caso, los ingenieros industriales tienen esta expertise, ¿no ven? Los industriales podrían chequear estos temas y desarrollar procesos y procedimientos. Ahora, pregunten en sus instituciones quién tiene procesos y procedimientos. ¿Por qué? Porque eso también me genera riesgos en el trabajo. ¿Sí? El trabajo puede dañar la salud. Las condiciones materiales, sociales y sociales pueden causar daño a las personas mediante enfermedades profesionales y o accidentes del trabajo. ¿El trabajo puede agravar la salud? Sí, jornadas extensas o los turnos de noche pueden ser causantes para agravar enfermedades como la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Lo grave es que yo creo que muchos de ustedes, o en general puedo decir muchos de nosotros, nos estamos reflejando con este tipo de problemas, porque saben que el trabajo es tan arduo, tan extenso, que uno al principio está con pilas, no siente los efectos del maltrato, de la masacre laboral, pero después uno ya se da cuenta cuando ya es tarde, ¿no? Y el problema es que eso sí es una complicación para nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí hay clasificación de los agentes de riesgos. Por ejemplo, los riesgos físicos se muestran así, que es ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes y no ionizantes. El riesgo biológico, virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, condiciones de seguridad mecánico, electrónico, locativo, tecnológico, accidente de tránsito público, trabajo en las alturas, y el riesgo biomecánico, posturas, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas. Generalmente estos son los riesgos, ¿sí? Ya estamos entrando un poquito ya más a lo técnico, en cuestión de riesgos. Entonces, como se dan cuenta, estamos entrando de a poquito. Los riesgos químicos, están los polvos orgánicos o inorgánicos, líquidos, gases y vapores, humos y material particulado. Riesgos físico-químicos, incendios y explosiones. Riesgos eléctricos, condiciones de seguridad, electricidad alta, media y baja tensión. Y riesgos psicosociales, la gestión organizacional. ¿Sí? Entonces, aquí viene un tema un cachito. La salud laboral. Es una disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. La salud laboral es en primer lugar una preocupación y responsabilidad de las propias personas involucradas en el trabajo, vale decir trabajadores, trabajadoras y empleadoras y empleadores. Aquí viene un tema que no solo el empleador tiene que ver esto, también tiene que ver pues, el sindicato, ¿no ve? El sector público ya no tiene sindicato, eso sí. El sector público no tiene sindicato, pero las empresas que tienen sindicato no solo deberían ver, porque no los despidan, también deberían ver el tema de medidas, de este tipo de medidas de salud ocupacional. ¿Sí? Ahora sí están dando cuenta, el tema de salud ocupacional entra por esto y hay incluso médicos que trabajan y estudian, digamos, los problemas que se pueden generar en salud ocupacional. Entonces, por eso entramos por acá. El tema del cambio climático también me gustaría entrar, digamos, directamente a las enfermedades, directamente decir, esto pasa con el cambio climático, pero lamentablemente es necesario saber los conceptos, así que al meter el tema conceptual un poquito va a disminuir el tema médico, porque ya son temas un poquito más específicos, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. No es ético que las personas malogren su salud y su vida intentando ganarse la vida. Eso es clave. Nuevamente, aquí viene lo que les he dicho.
el autoflagelarse, el ser masoquistas en el trabajo, en nuestro país se ha vuelto un símbolo de autorrealización. Entonces, chequen a los que trabajan 100 horas, dicen, no, he trabajado 1000 horas, y tu familia, después, cuando uno tiene 70 años, recién se está preocupando por la familia, que ha perdido. ¿No ven? Entonces, para estas cosas tienen que dar una chequeada. Y se define que el éxito no necesariamente es estar ahí sentado 100.000 horas. La salud laboral se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como las consecuencias de este en todos los planos físico, mental y social. Entonces, no necesariamente si se están dando cuenta el tema de salud laboral es de los médicos. Tiene que ver con, han visto todas las carreras que ven el tema de salud ocupacional, y los que tienen que cuidar y tomar muchas medidas, principalmente a nivel de trabajo, de que no haya riesgos, es el tema de los ingenieros industriales. Los industriales son los clave aquí, ¿no ven? ¿Por qué? Porque un médico me va a decir qué problemas de salud me pueden pasar. Pero el industrial me va a decir cómo evitar eso, ¿no ve? El médico puede saber, pero hay médicos que obvio que saben, pero generalmente el industrial es el que va a dar procesos, procedimientos y todo eso, porque es su área, ¿no? Entonces tienen que chequear. Entonces, en muchos casos existe la idea de que tiene que ser un médico el que tiene que ser todo. No, es una idea tremendamente errónea. ¿Saben por qué? Y siempre pongo el ejemplo, el Hospital Obrero, había el Dream Team de médicos en el Hospital Obrero, era bárbaro. Eran los especialistas de los especialistas, los han puesto de gerentes. Uno dice que alucinante, pero no eran gerentes. Ahora, ¿significa de que la salud pública es, y estos debates han aparecido, ¿significa de que la salud pública es exclusiva de un médico? No. Alguien que sepa gerencia puede dirigir un centro de salud. Sí, pero tiene que saber enfermedades. Para eso están los médicos. ¿Se ubican? Entonces, no quiero decir que el médico solo se va a dedicar a temas de salud. También puede meter a otras áreas. Les cuento que en temas de geografía hay hartos médicos. En temas econométricos están los médicos. Y ahora va a decir, no, pues ¿cómo médico va a haber econometría? No, no. Están los médicos, son capos. Pueden definir fenómenos de otra manera, ¿no ve? Entonces, no necesariamente tengo que ser médico para estar de gerente en un centro de salud. Ya tampoco voy a poner a alguien que nada que ver, ¿no ve? O sea, la persona tiene que tener un perfil de gerencia. ¿Por qué? Si se dan cuenta, hay médicos que viven, trabajan, imagínense, que meta a un intensivista trabajando de gerente, muchas veces los va a sobreexplotar. O sea, ¿sabe que usted ya conoce los perfiles de los médicos que se lo explotan? ¿Por qué? Porque ellos trabajan harto, así que den una checada. Es uniforme porque todos tienen derecho a prestaciones definidas por las necesidades que se originan. Es solidaria porque al haber un aporte porcentual que solo distingue riesgos, repartiendo los beneficios por igual entre los afectados, y es integral porque cubre toda la necesidad derivada del accidente o de la enfermedad profesional, tanto económica, curativa, rehabilitadora y preventiva. Resulta de que una persona ha sufrido un accidente laboral. ¿Cómo soluciono el tema? Saben que al final dicen, si se rompe un hueso, se recupera. Pero ustedes saben que no necesariamente se va a recuperar totalmente, ¿no? O si se ha abierto una herida. Ustedes saben que la herida no cierra completamente en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hago para que la persona no tenga secuelas? Y ese es el segundo paso que yo tengo que ver con el tema de salud ocupacional. El primer paso es evitar. El segundo paso es, si pasa, obvio que lo tengo que atender, pero tengo que ver también que no haya secuelas. ¿Sí? ¿Por qué? Incluso, ¿saben qué? Una mala manipulación de una máquina genera un accidente, el empleado se ha roto los huesos de la mano, pero aquí va a venir un tema. La recuperación física va a ser completa. El segundo tema, psicológicamente está preparado para volver a manipular la máquina. Entonces son los temas que ya nacen de esta situación.
¿sí? Entonces, aquí viene que, y aquí todo esto me lleva a que después de un accidente laboral, yo no solo voy a tener un problema físico, también voy a tener un problema psicológico a futuro. Y es el mejor ejemplo el que puedo poner, Mundial 2004, Echeverry se ha lesionado antes del Mundial, le han roto la rodilla y lo han metido a jugar al partido contra Alemania. Entonces, ¿estaba preparado psicológicamente? No. ¿Por qué? Porque se ha hecho expulsar a la primera. Entonces, ustedes tienen que empezar a chequear si la persona después de un accidente va a ser la misma, no solo físicamente, también mentalmente. ¿Por qué? Porque también los futbolistas, por ejemplo, que se lesionan, tienen que seguir un tratamiento psicológico para volver a pensar que pueden, ¿no ven? O sea, esto ya se complejiza. Y en el tema laboral no consideramos todo esto. Es también un tema universal porque se extiende a todos los trabajadores, ¿no ven? El tema de la salud laboral. Es un derecho que se respalda por la garantía, que significa un compromiso del Estado, por eso es subsidiaria, y es positiva porque estimula diversos mecanismos, una acción efectiva que resulta en un beneficio general al lograr una disminución del riesgo laboral. Vamos por ahí. Sí, entonces, la medicina del trabajo parte de que desde el origen del hombre y bueno, la necesidad de alimentarse y sobrevivir, nació el trabajo y junto a este sus riesgos de enfermedad o incluso la muerte de los trabajadores. Posteriormente, las acciones que toman para protegerse dan origen a la medicina del trabajo. O sea, ya estamos entrando a un mundo más específico. ¿Sí? Hasta aquí sí, nos daremos 15 minutitos para tomar un cafecito. Voy a tomar un cafecito y nos vemos en 15 minutos. ¿Sí? Descansen un cachito. Está bien, doctor.